Placeres sensoriales. En el vídeo de hoy quiero hablar sobre los peligros de perseguir placeres sensoriales en el mundo. Sé que en otros vídeos he hablado bastante sobre lo que son los peligros asociados a la persecución de los placeres sensoriales, pero pienso que es muy importante hablar sobre este tema, principalmente porque es uno de los mayores obstáculos para el ser humano a la hora de alcanzar esa liberación, ¿no?, del sufrimiento, o alcanzar esa felicidad, alcanzar lo que esa paz interior, o para aquellos que sean religiosos, pues alcanzar ese contacto con Dios, o alcanzar ese punto de estar conectado con la esencia de uno, la verdad de uno, el ser de uno, estar centrado en uno. Es decir, lo podéis llamar como queráis. El problema es uno. Y creo que es importante atacar el problema desde diversos ángulos, desde diversos puntos, para poder llegar a alcanzar una solución, o para poder llegar a trascender lo que es, en este caso, el mundo material. El mundo material, recordemos que se constituye de dolor y placer. La tendencia del ser humano es huir de lo que es el dolor y perseguir el placer, ¿vale? Misma moneda, diferentes caras. Aversión, persecución. En ambos casos, la aversión tanto como la persecución generan sufrimiento, ¿vale? Cuando intentamos huir del dolor al cual nos somete la vida, nuestra tendencia, o la tendencia natural o mayoritaria del ser humano, es perseguir el placer, ¿no? Visto como un ejemplo extremo, por ejemplo, las drogadicciones, ¿no? Las drogadicciones o cualquier tipo de adicción a menudo suelen tener un trasfondo de mucho dolor, problemas en casa, alcoholismo, problemas en el trabajo, problemas en las relaciones sentimentales, relaciones con uno mismo, posibles traumas que uno está arrastrando desde hace mucho tiempo que le tormentan a uno, ¿no? Entonces, huyendo de ese dolor, pues es muy fácil que haya una propensión a desarrollar cualquier tipo de adicción, en este caso, por ejemplo, drogadicción, ¿no? Entonces, el Buda siempre dijo que los placeres sensoriales producen muy poco o muy poca felicidad a largo plazo. Similar a cuando existe un cuchillo muy afilado con algunas gotas de miel. La mente ignorante solo se fija en la miel. Y si bien es cierto que al chupar el cuchillo existe cierta gratificación debido a la existencia de la miel, el resultado final es que uno se acaba cortando la lengua. Ese es el peligro a la hora de perseguir placeres sensoriales. Si habéis visto mis otros vídeos, hago énfasis en la diferencia entre perseguir placeres sensoriales y encontrarnos placeres sensoriales sin haberlos perseguido previamente. El peligro de perseguirlos es que siempre vamos a acabar insatisfechos. Solo tienes que recordar cualquier experiencia pasada donde has experimentado placer y ver cómo ha tenido un principio, ha tenido un fin. Y cuando se acerca lo que es el fin, intentamos perpetuarlo, intentamos estirar ese placer. Las rupturas sentimentales provocan mucho sufrimiento porque dejamos de experimentar ese placer. Hemos basado nuestra felicidad en un objeto externo, en este caso una persona. Pero la ley de la impermanencia hace que las condiciones cambien, y por eso la insatisfacción siempre está garantizada. En cambio, cuando nos encontramos placer sin haberlo buscado o haberlo perseguido, que aparezca o no aparezca,
nos es indiferente. Por tanto, no hay sufrimiento asociado a ello. Sí que es verdad que hay que mantener la mente en guardia, pues muchas veces nos encontramos placer sin haberlo buscado y la mente rápidamente se agarra y no se quiere ir o no quiere soltar. El perseguir placer, es decir, cualquier placer sensorial, es decir, cualquier placer experimentado a través del tacto, la vista, el gusto, el olfato, el oído, tiene un carácter efímero, no solo por el objeto, sino por nuestros propios sentidos. Si tú durante tu vida has estado acostumbrado a basar tu felicidad en escuchar algo como la música, cuando tengas 70, 80, 90 años y te quedes sordo, ¿crees que no vas a sufrir? Por supuesto, no te estoy diciendo que dejes de escuchar música. Simplemente te estoy diciendo que a la hora de perseguir placer, cuestiónate la afección que este objeto o este impulso puede tener sobre tu mente. Por supuesto, el placer sensorial asociado a la música no tiene comparación con una drogadicción, ¿vale? El placer sensorial asociado a la droga. Pues los efectos son totalmente diferentes, pero el mecanismo es el mismo. Simplemente que uno es a menor escala, otro es a mayor escala. Recuerdo hace unos meses, tenía un fin de semana bastante libre para mí mismo y me apetecía ver una película y me dije, bueno, Cap, ¿por qué no te das un capricho y te pillas tus batidos favoritos? Entonces me recorrí media ciudad solo para pillarme unos batidos que solo se venden en un sitio y que me encantan. No solo me pillé uno, me pillé dos. Y mi mente ya estaba proyectando ese futuro placer. Bueno, pues cuando llegue a casa voy a tener la tarde de mi vida, voy a estar a mi rollo, voy a estar tranquilo en mi casa disfrutando de una buena película y bebiendo batido placentero. ¿Qué pasó? Que justo al abrir la puerta de mi casa, la bolsa se me rompió y experimenté algo de agitación mental, algo de sufrimiento. Por supuesto, no es algo muy alarmante, no es una causa para pillarse una depresión o para suicidarse. Pero esto es simplemente un ejemplo de cómo algo tan pequeño en lo que basamos nuestra felicidad y cuando las condiciones cambian, que están fuera de nuestro control, en términos absolutos, el sufrimiento que uno puede experimentar. Perdí una hora de mi vida y perdí 10 euros. Ahora, imaginaros ese mismo efecto a gran escala. Ruptura sentimental, pérdida de salud, pérdida de dinero, pérdida de reputación, fama, pérdida de trabajo, pérdida de tus seres queridos. Es por ello que es imperativo entrenar a la mente, no ser esclavo de la mente, pues la mente siempre va a querer los objetos externos, lo brillante. Por eso es importante atar a la mente en corto y aprender a ser maestro de la mente.
Cuanto más basamos nuestra felicidad en factores externos, más sufriremos. Es así. Cultivar una paz mental independientemente de factores externos es fundamental. Por eso el Buda decía, siempre que haya un impulso de perseguir placer, no te centres en lo gratificante. Pues sí, es verdad, los objetos placenteros tienen esa parte de gratificación, pero también tiene un peligro asociado. Entonces el Buda decía, siempre que vayas a perseguir un placer sensorial, míralo en su esencia como algo doloroso y algo marcado de sufrimiento. El basar nuestra felicidad en objetos externos, si bien es cierto que nos dan un alto, pues el bajo también va a ser más bajo. Y cuanto más bajo estés, más necesidad tendrás de ir más alto. Por eso, en la drogadicción, cuanto más tiempo llevas adicto, más difícil es salir porque necesitas muchas veces más dosis para llegar a ese alto. ¿Vale? Entonces, si tenemos una vida marcada de altibajos, la mente se agitará y a mayor agitación mental, mayor sufrimiento. La idea es mantener un aspecto neutro, es decir, donde no haya muchas oscilaciones, ¿vale? Sino intentar llegar a esa línea recta. Cuando uno llega a esa línea recta es cuando uno ha trascendido el mundo material, cuando uno se ha liberado del sufrimiento. Es posible llegar a ese punto. El Buda llegó a ese punto. Es por ello que el budismo ha existido, existe. No te estoy diciendo que tengas que ser budista. Yo no me considero budista, pero sí que admiro bastante sus enseñanzas. Y pienso que muchas corrientes filosóficas, muchas religiones, todas convergen al mismo punto. Yo te estoy explicando la que yo entiendo más. Tienes que explorar, tienes que investigar, probar diferentes opciones. Tu unidad de medida es siempre el grado de sufrimiento que experimentas. Si tú sabes que salir de fiesta, cuando tienes que estudiar un examen, salir de fiesta, beber alcohol, te afecta a largo plazo a tus exámenes, a tus estudios, pues ya sabes que esa no es una decisión correcta por muy alto que sea el placer que experimentes durante ese día. Pues a veces hay dolor bueno para experimentar placer a largo plazo o ausencia de sufrimiento. Ahí es donde tú tienes que hacer ese trabajo de investigación. Repito, unidad de medida, el grado de sufrimiento experimentado. Esa es tu unidad de medida o tu compás o dirección, ¿no? O tu brújula. Esto también me recuerda a un ejemplo que puso un maestro budista. Siempre que aparezca el querer perseguir placeres sensoriales o el querer experimentar placeres sensoriales, para. Y simplemente sé consciente de ese impulso. A veces, el ser consciente de ese impulso puede suponer como una cámara de tortura. Porque existe una presión de querer tocar, oler, comer, ver el objeto. Pero lo más importante es mantenerse fuerte con esa presión. Pues esa presión tiene una fecha de caducidad.
Similar a cuando uno está en su casa y alguien toca la puerta. Los placeres o la persecución, el impulso de querer perseguir ese placer sensorial. El placer sensorial toca la puerta, depende de nosotros si le abrimos la puerta o no. Toca la puerta y sentimos una presión. Queremos abrir la puerta para que deje de tocar la puerta. Pero hay que mantenerse fuerte. No hay que abrir la puerta para que entre, ni tampoco hay que abrir la puerta para echarlo. Ahí es cuando hablamos de aversión, ¿vale? No quiero ver esto, no quiero. No, simplemente hay que mantenerse neutro. Pues la aversión también genera sufrimiento. Espero que este vídeo haya sido útil. Espero que se me haya entendido. Pues yo generalmente, por no decir nunca, suelo memorizar lo que digo. Según va saliendo, voy soltando. Así que bueno, espero haberme explicado, que se me haya entendido, que haya sido útil. Y nos vemos en la próxima. Fin del vídeo.